Soy Paco Urbina, responsable del resumen del mes de septiembre. Un mes en que los zombies se tomaron las calles de Estados Unidos, producto de una nueva droga, el fentanilo, y que en Ecuador se vio marcado por el crecimiento de la violencia. Tanto así que en Durán obligó a que los niños ecuatorianos dejen las aulas y vuelvan a la virtualidad. Pero estas no fueron las únicas noticias de septiembre. Hubo también femicidios y avistamientos de ovnis. Aquí está Luisa González, presidenta de Ecuador. No más corrupción, Noboa está al frente. La patria crece si todos crecemos. Noboa conoce lo que todos queremos. En septiembre, mientras en Ecuador los candidatos Luisa González y Daniel Noboa preparaban sus campañas de cara a la segunda vuelta electoral y en redes sociales se hacía viral la presencia de ovnis en el cielo. En Estados Unidos se encendía la alerta por el fentanilo. Videos que mostraban los efectos de la droga zombie coparon las redes sociales. Nuestro país no estuvo libre de ese fármaco, porque en ese mismo mes, la Policía Nacional incautó 7 ampollas de fentanilo en una de las bodegas de la bahía de Guayaquil. Según información oficial, se pretendía comercializar clandestinamente las ampollas. No obstante, ante las acusaciones de que Ecuador participaba en la producción de esta droga, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, descartó que esto sea real. No estamos en esa ruta. El Ecuador lo único que tiene inyecciones de fentanilo que fueron en una entrega controlada de Colombia hacia Chile. Sin embargo, eso no era lo único que preocupaba a los ecuatorianos. Existía otro factor, la inseguridad. Pero sobre todo el aumento de muertes violentas, algo que afectó a ciudades como en Durán. Incluso, el alcalde Luis Chonillo, en una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, solicitó mayor resguardo policial. Esto tras el asesinato del concejal Poli Barbera. Pero la violencia no paró y el Ministerio de Educación tomó la decisión de que estudiantes de 34 unidades educativas pasen a la virtualidad. En un comunicado explicaba que las clases presenciales deberán retomarse una vez que la Policía Nacional manifieste expresamente que existen las garantías para restablecerlas. En respuesta a la violencia en Carondelet, el primer mandatario se reunía con sus ministros del Gabinete de Seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Secretaría de Comunicación, para analizar la situación de inseguridad que se vivía en Durán. Mientras eso ocurría, moradores de Quito y de todo el país emprendieron una campaña para localizar a Leti Cando, una enfermera de 33 años que había desaparecido. ¡Puede ser tu hija! ¡Puede ser tu hermana! ¡A la que asesinan, violan o maltratan! Marchas, publicaciones en redes sociales abrazaban la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, en el 9º mes del año, el Ecuador se conmocionaba al enterarse que la mujer, oriunda de Loja, había sido asesinada y desmembrada en Quito, y sus restos habían sido hallados en el Parque Metropolitano. Pero lo que más atemorizó a la opinión pública fue que el principal sospechoso de este femicidio, Johnny Stalin C.A., confesó que abusó sexualmente de la joven y que cuando ella recuperó la conciencia, la apuñaló 3 veces en el corazón, dejando un niño de 8 años en la orfandad. Sin duda alguna, septiembre fue un mes en el que la violencia fue protagonista en nuestro país. Octubre fue un mes muy movido. Ganó la presidencia de la República el candidato más joven de la historia. El mundo se paralizó por el ataque a Israel. Y en los deportes, Liga de Quito ganó su 5ª estrella internacional. Estos son algunos de los hechos de este mes. Soy Pepe López y aquí te lo cuento. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. La segunda vuelta de las elecciones anticipadas, realizada el 15 de octubre, dio la presidencia de la República a Daniel Noboa, candidato por el movimiento ADN. Gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Noboa recibió los resultados en su casa, en Olón, donde armó una gran fiesta.
Con un 51.83%, se impuso a Luisa González de la Revolución Ciudadana, quien alcanzó el 48.17%. La guerra en Gaza escribió uno de los capítulos más sangrientos con el ataque a Israel. La respuesta fue inmediata y se desató una gran ola de violencia de parte y parte. Los llamamientos de alto al fuego son llamados para que Israel se rinda a Hamás, que se rinda al terrorismo y que se rinda a la barbarie. Y eso no sucederá. Señoras y señores, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es tiempo de guerra. El mismo 27 de octubre empezaron las desconexiones de energía eléctrica en el país. Los cortes fueron programados en diferentes horarios y en distintas zonas. Durante el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, habrá necesidad de cortes. El presidente Guillermo Lasso buscó apoyo en Colombia, Perú y las entidades privadas para tratar de solventar la crisis. Ecuador, como saben, ha sufrido un fenómeno del Niño y una sequía, especialmente la sequía no vista en los últimos 50 años. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, reconoció que el Ecuador estaba pasando por la peor sequía de los últimos 50 años. Este mes también estuvo marcado por un nuevo hito deportivo. El 28 de octubre, Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó el título de la Copa Sudamericana. Derrotó a Fortaleza de Brasil en los tiros penales. El marcador en los 120 minutos terminó 1-1. La gran figura del partido fue el arquero Alexander Domínguez. Se lo prometí a Papá Oso y la verdad que lo pude cumplir, así que como te digo, me puedo ir ya del fútbol cuando Diosito me disponga y me voy feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Ceballos y estoy aquí para contarles los hechos más importantes de noviembre. A Carondelet llegó un nuevo inquilino y las oficinas de la Asamblea volvieron a ser ocupadas. Daniel Noboa, Verónica Abad y los 137 asambleístas iniciaron funciones en medio de una esperanza ciudadana de cambio. En Argentina, en cambio, el histriónico y polémico Javier Milei ganó las elecciones de ese país. Todo esto y más en noviembre. En la penúltima semana de noviembre llegó el final de la gestión de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. La aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada fue el epílogo de una gestión cuestionada. Desde el día 101 de mi gobierno decían, Lasso no va a hacer nada. Nada, es incapaz. Como unos se iban, otros regresaban. Nos referimos a la Asamblea Nacional. El 17 de noviembre, justo al cumplirse 6 meses de su disolución, los 137 legisladores volvieron a sus curules con nuevos bríos y con un ahínco por brindar gobernabilidad al país mediante una alianza política que posibilitó una votación histórica de las principales autoridades del legislativo. Para generar la gobernabilidad que se requiere. Transcurrieron los días y fue el jueves 23 de noviembre cuando el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad asumieron de manera formal sus cargos en una ceremonia marcada por el estricto protocolo y la austeridad en el gasto. El presidente del Parlamento, Henry Krofle, colocó la banda al flamante joven mandatario y tomó el juramento a las nuevas autoridades del país. Le he puesto el corazón a esta campaña y a todo lo que he hecho en mi vida. Lo mismo haré siendo su presidente. Pero bastaron pocas horas para que mediante decreto ejecutivo el presidente Noboa ordenara a la vicepresidenta Abad que viaje a Tel Aviv, en Israel, como embajadora para la paz en un afán de buscar posibilidades de solución al conflicto entre Israel y Palestina. Ya nos han hecho llegar sus felicitaciones y creería que eso es muy bueno. Aparte de estas, otras decisiones del jefe de Estado se plasmaron en hechos concretos, como por ejemplo la derogatoria de la tabla de consumo de drogas. En el Parlamento se retomó el debate del juicio político al ya expresidente Guillermo Lasso.
Hubo más de 25 intervenciones de asambleístas que en su mayoría cuestionaron la gestión del exmandatario y otros anticiparon los riesgos jurídicos que implicaba censurar y destituir a alguien que ya no está en funciones. No admite censura sin destitución. Y no puede haber destitución de quien ya no ejerce su cargo. Noviembre fue de intensa actividad política en Ecuador. Entre tanto, a escala internacional, en Argentina, el polémico y ultraderechista Javier Milei ganó la segunda vuelta electoral con más de 3 millones de votos de diferencia a su contendor Sergio Massa. El histriónico Milei alertó que a la Argentina le esperan tiempos de duras decisiones en cuanto a lo económico. Javier Ceballos, Impresiones 2023. Diciembre empezó con buenas noticias. Tras una década de espera se inauguró el Metro de Quito y Liga Deportiva Universitaria levantó la copa del Campeonato Nacional. Sin embargo, estos hechos se opacaron con el asesinato de 4 niños en Guayaquil. Y además la Fiscalía develó el caso Metástasis, una presunta trama de corrupción que investiga delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, donde uno de los principales vinculados es el presidente del Consejo de la Judicatura. Soy Manu Bedón y aquí un resumen de los hechos. El mes de diciembre tuvo uno de los hechos más dolorosos para los habitantes del Guasmo Sur. Alrededor de las 21 horas, 4 infantes de 7, 5, 3 años y 5 meses de edad fueron asesinados en su domicilio por sicarios. Según las autoridades, estos menores no eran el objetivo de los criminales, sino a una casa adyacente a esa. Además, se llevó a cabo uno de los allanamientos más grandes del país, el caso Metástasis, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada dentro del sistema judicial. Este fue expuesto por parte de la Fiscalía General del Estado. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Según la fiscal Diana Salazar, de los 38 investigados, fueron detenidos 31. Los procesados presuntamente eran parte de una red que beneficiaría al narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre del 2022 en prisión. Entre los implicados está el ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Mientras se da la investigación previa, el Ministerio Público dio a conocer cientos de hojas de chat que involucran a periodistas, abogados, policías, jueces y exjueces de la Corte Nacional de Justicia con Norero. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, 107 asambleístas le dieron el respaldo al Ejecutivo en la denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la cual realizará una nueva amnistía o condonación de intereses, multas y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas SRI, pero también para quienes generen un incremento neto de plazas de trabajo, habrán beneficios tributarios. Esto no es un amarre, un trance, un acuerdo de nada, eso es una victoria contundente. Por otra parte, los capitalinos finalmente inauguraron el Metro de Quito. El 1 de diciembre arrancaron las operaciones comerciales, tras un intento fallido en el mes de mayo. Los ciudadanos lo han incorporado rápidamente en sus rutas, por lo que este mes de diciembre ya se cuenta con 130.000 viajes diarios versus los 400.000 que se requieren para su sostenibilidad. Y en los deportes, Liga Deportiva Universitaria cierra un año inolvidable. El equipo de Luis Ubeldía consiguió lo imposible. Y de la Liga Pro este 2023. La final fue con el Independiente del Valle. El partido terminó igualado a un gol por lado y el título se tuvo que definir en los penales. En lo internacional, el pasado 10 de diciembre, Argentina posesionó a Javier Milei como su nuevo presidente. Esta es la primera vez que gana un candidato con la ideología denominada liberal-libertaria. Sus propuestas de gobierno, como la dolarización para el país, llamaron la atención de los votantes. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Pero a pocos días de su posesión inició la tensión. Entre sus medidas adoptadas está la reducción de su gabinete, pasando de 18 a 9 ministerios, y la eliminación de varios subsidios. Es que no hay alternativa al ajuste.
y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Manuela Bedón, Impresiones 2023. Como hemos visto, un año con bastantes matices, probablemente más negativos que positivos. Y todo lo que hemos revisado el día de hoy se ha convertido en parte de nuestra historia. En este 2024 habrá más noticias, más acontecimientos y aquí estaremos para continuar informándolos. Compañeros, amigos televidentes, que este nuevo año sea positivo para todos nosotros. Un abrazo fuerte para todos. Que estén bien. Buenas noches.